días, iglesia. Buenos días. Buenos días, este día tan especial que pudimos apartar para venir a la casa de Dios, para encontrarnos con los hermanos, sí, porque venimos a hacer eso. Podemos encontrarnos con el Señor en la casa, por supuesto, pero cuando hay una convocatoria del Señor, ¿no?, de la iglesia para unir juntos nuestras voces en alabanza, qué bueno que podemos hacerlo y honrar al Señor de esta manera. Pero no es solamente una reunión social, con lo bien que nos hace juntarnos y todo, el motivo es que el Señor está aquí, el Señor espera nuestra adoración, rendir nuestra vida y nuestro corazón, y eso es lo que hace especial este tiempo y este momento, ¿no? Estamos estudiando Efesios, sí, vamos ahí, si tienen sus Biblias, tenemos un tema especial también hoy, tiene mucho que ver con lo que somos y con lo que hacemos para el Señor. Estamos estudiando Efesios capítulo 6, y cuando hablamos de la armadura de Dios, cuando hablamos de lo que Dios diseñó para que podamos defendernos ante los ataques del enemigo, para permanecer y para vivir en victoria, me parece que a veces corremos el riesgo de olvidarnos de algo muy importante acerca de la armadura de Dios. Y acerca de cómo Dios espera que nosotros vivamos la vida cristiana y cómo nosotros también nos defendamos ante los ataques del enemigo, que es que no podemos pensar que estamos solos en la batalla. ¿No? Incluso leímos el domingo pasado ahí los versículos finales de este pasaje, donde Pablo ora, después de escribir cada una de las herramientas, de las armas ahí de esta armadura de Dios, ora y dice, y oren por mí. Es decir, él se da cuenta y quiere enseñarles, en este pasaje en particular, que él no estaba solo y que por tanto ellos tampoco estaban solos en la batalla. Y que tenemos que concebirnos como soldados de Dios, por supuesto, pero no como soldados individuales, como soldados que viven aislados, como soldados que viven cada uno por su cuenta. Aprendimos tantas cosas durante todo este tiempo que estuvimos viendo. Si recorremos ahí el pasaje de Efesios capítulo 6, hablamos acerca de la salvación, hablamos acerca de la fe, hablamos acerca de la palabra de Dios, de la espada, y terminamos hablando hoy, el domingo pasado, acerca de la oración. Pero no podemos olvidarnos y no podemos dejar pasar por alto que la armadura fue concebida no para que nosotros vivamos nuestra vida cristiana aislados. Este capítulo 6 está después del capítulo 4 de Efesios, ¿no? Y en ese capítulo 4 Pablo va a enseñar una cosa, que es que esta armadura de Dios, que esta vida cristiana, Dios lo dio para que vivamos en una comunidad. Dios la dio para formar un cuerpo, Dios la dio para formar un ejército de soldados que vive caminando juntos, que vive batallando juntos. Y esa es la práctica de la vida cristiana diaria que Dios quiere de nosotros, que nos demos cuenta que estamos juntos en la batalla. El Señor nos puso para que caminemos juntos. Vamos a Efesios, pero vamos a ver ahora el capítulo 4. Y vamos a leer ahí los primeros versículos de este pasaje. Y fíjense cómo una y otra vez, Pablo, antes de llegar a esta armadura y describir las responsabilidades y los deberes del creyente, primero habla de una iglesia, habla de un cuerpo, habla de una familia de la fe. Empieza diciendo el capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y qué es eso que es andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados? Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de la vocación, del llamado que Dios hace para nosotros. Entonces, no podemos pensar en este pasaje y en este estudio de una manera individualista. Pensamos muchas veces, ¿no? Y no tenemos que caer en este mensaje porque sería erróneo. Tengo que ponerme la armadura personalmente. Es cierto, el apóstol y la palabra nos insta a eso, pero no tenemos que olvidarnos que la vida cristiana nunca fue diseñada para vivir en soledad, para vivir aislados. Pensemos, bueno, Pablo trae la experiencia y la visión de un soldado romano, pero un soldado romano, un soldado de cualquier ejército nunca lucha solo.
nunca se enfrenta solo al enemigo. Ahí los soldados avanzan hombro a hombro, pegado al uno con el otro. Su fuerza se multiplica cuando está unida a la de alguien más. La fuerza de cada uno va protegiendo la debilidad del otro. Ahí tenemos esta imagen de que los escudos de uno se superponen a lo del otro, arriba, debajo, costado, para poder formar un escudo completo. Entonces, cuando una línea de soldados permanecía unida, es en ese momento cuando era imposible derrotarla, cuando el enemigo tenía que redoblar sus fuerzas para poder atacarlo. Pero si el soldado se separaba de su formación, entonces era una pieza fácil para el enemigo. Era un pan comido para el enemigo. Y lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana. Tal vez hay muchos creyentes que están cansados, hay muchos creyentes que están desanimados y hay muchos que en su experiencia de la vida diaria, de la vida cristiana, es la derrota. Y muchos están perdiendo la batalla espiritual. Y en diferentes circunstancias, en muchos casos, el problema no es que falta conocimiento bíblico. El problema no es que no se aprendieron las lecciones que el Señor tiene para enseñarnos. El problema es que estamos intentando vencer al enemigo solos. Y el enemigo tiene un propósito. Una de sus estrategias, como estuvimos viendo, sus estrategias sabiamente diseñadas para hacernos caer, es que estemos aislados, que estemos solos. Él busca que el creyente pueda estar y vivir desconectado. Que el cristiano piensa que puede vivir sin iglesia. Total, él tiene su relación con Dios durante la semana, su comunión con Dios. O el creyente que piensa que puede asistir ocasionalmente a la iglesia, de vez en cuando, que no es necesario para su vida entablar relaciones profundas con otros hermanos. Porque el enemigo sabe que un creyente que está solo, un creyente que está desconectado, es vulnerable a sus ataques. Por eso Pablo escribe de parte de Dios, de parte del Espíritu, esta verdad que es tan importante para nosotros. La victoria espiritual no la vamos a alcanzar, no la vamos a obtener si estamos aislados, sino si podemos vivir unidos, si podemos servir juntos, si podemos crecer juntos como parte del cuerpo de Cristo. Y hay tres verdades fundamentales que nos enseña este pasaje. Estamos en Efesios, capítulo 4. Ya leímos los versículos 1 al 3, voy a repasar otra vez el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y sigue diciendo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo primero que nos dice la palabra es que el ejército de Dios, si va a vivir como Dios quiere, si va a ser el ejército de Dios, tiene que mantenerse unido. El ejército de Dios tiene que mantenerse unido. Llama mucho la atención que uno cuando piensa, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para la iglesia? No empieza hablando acerca de programas, no empieza hablando acerca de cómo tienen que ser las reuniones, no quiere comunicarnos cuáles tienen que ser las estrategias o las estructuras. Habla del carácter de unidad que tiene que ver en el cuerpo de Cristo. Porque esa unidad de la iglesia que Dios quiere para su iglesia, para su ejército, no se alcanza teniendo grandes reuniones o mejores reuniones. Comienza ahí en el trabajo en el corazón, en el carácter, en lo que somos. Entonces fíjense cómo el apóstol me va a mencionar aquí 4 virtudes que son esenciales, que tenemos que tener cada uno de nosotros si vamos a vivir en unidad, si nos damos cuenta que somos un ejército y que tenemos que vivir en unidad. Habla de la humildad. Estamos en el versículo 2, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del amor. Porque es ahí donde comienzan gran parte de nuestros problemas relacionales, en nuestro orgullo, en que no queremos ceder, en que nos cuesta escuchar a los demás, en que nos cuesta, cuando cometemos errores, nos cuesta reconocer los errores, nos cuesta pedir perdón y nos cuesta perdonar cuando alguien viene a pedirnos perdón. Entonces habla de estas 4 virtudes que debe caracterizar a su iglesia. En primer lugar, la humildad es la disposición de
de decir, Cristo está primero. Cristo está primero y nosotros venimos después. Mis intereses personales, mis deseos personales vienen después. Después habla de mansedumbre, no está hablando de debilidad, no está hablando de ser pisoteado, está hablando de ser fuertes, pero que esa fortaleza esté bajo control. Ser fuertes en nuestro carácter, en lo que somos, porque el Señor nos hizo así, porque el Señor nos forma de esta manera y porque su Espíritu vive en nosotros. Pero ese carácter tiene que estar bajo control. Es la posibilidad y la habilidad de poder responder con gracia cuando podríamos tal vez reaccionar con dureza ante alguna circunstancia, ante alguna situación. Sin embargo, vivimos con mansedumbre, podemos controlarnos. Habla después de la paciencia. La paciencia es soportar las imperfecciones sin abandonar el amor. ¿Cuántas veces las Escrituras nos llaman a soportarnos unos con otros, a vivir en unidad? ¿Cuántas veces la relación se rompe porque las personas no actúan como nosotros actuamos o como nosotros esperamos? Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes ante los demás. Y el amor es el ambiente, es la atmósfera donde todas esas virtudes, si nosotros experimentamos el amor de Cristo que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu, todas esas virtudes van a florecer. Por eso Pablo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto me enseña algo importante, que es que la iglesia está formada por personas imperfectas. Está formada por personas imperfectas. Tengo que tener este punto de partida, tengo que darme cuenta de esta circunstancia. Habrá momentos que los hermanos no van a reaccionar de la manera en que yo espero. Habrá momentos en que los hermanos no van a actuar de la manera en que yo estoy acostumbrado. Habrá opiniones que van a ser diferentes a la misma. Habrá muchas veces malentendidos, porque la iglesia está formada por personas imperfectas y yo soy el primero de esos imperfectos. Pero la unidad no consiste en que en la iglesia nunca va a haber diferencias, no consiste en que en la iglesia nunca va a haber conflictos, sino consiste en que el amor es más fuerte que esos conflictos, se puede sobreponer esos conflictos, es mayor que esos conflictos. Entonces Pablo les dice, si tienen estas virtudes, si están andando de una manera digna del Señor, dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tienen que guardar la unidad del Espíritu. Está diciendo, el Espíritu ya los hizo uno. La unidad no es algo que ustedes tienen que formar, tienen que conseguir, tienen que obtener, tienen que crear. La unidad es lo que el Espíritu ya hace una vez que los pone, que los inserta, que los adopta en el cuerpo de Cristo. Ahora ustedes tienen que guardarla, tienen que cuidarla, tienen que preservarla. Porque cuando una iglesia pierde la unidad, pierde una parte muy importante en su fuerza espiritual. Y ahora está débil, indefensa ante el enemigo. Por eso es aquí donde comienza la batalla espiritual, mucho antes que el capítulo 6, donde empieza a hablar Dios de la armadura. Hay tantas cosas que pasamos por alto en esta carta, porque fuimos estudiando este tema, este pasaje puntual. Pero este es el punto de partida, si vamos a vivir en victoria, con la disposición a vivir como hermanos, a poner en práctica la unidad que el Señor consiguió por nosotros. Sigue diciendo, el segundo de los pilares, vamos a hablar de 3 columnas o de 3 pilares en la iglesia como un ejército que vive batallando en la vida cristiana y viviendo juntos. El segundo pilar empieza a partir del versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Así como la unidad es necesaria para el ejército, también tenemos que darnos cuenta que cada soldado tiene un rol para desempeñar en el ejército. Cada soldado es importante. El ejército de Dios necesita a cada uno de los soldados. Es muy interesante esto, parece incluso contradictorio, porque después de hablar de la unidad, el apóstol acaba de hablar un poco acerca de las diferencias que hay en cada miembro del cuerpo. Puede parecer una contradicción, porque primero habla de que, bueno, la iglesia es uno, pero después empieza a hablar, pero en realidad hay diversidad, hay diferencias. La clave está ahí en el versículo 7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso es importante. A cada uno fue dada la gracia. No está hablando de a los pastores fue dada la gracia, a los líderes de ministerio fue dada la gracia, a los que alcanzan la madurez, la perfección, a los que saben. Está diciendo a cada uno fue dada la gracia. Lo que está diciendo es que ningún creyente es inútil en el ejército de Dios. No existe algún miembro de la iglesia que no tenga algo para aportar en el ejército de Dios. No existe ningún hijo de Dios que haya sido salvado solamente para ocupar un asiento con regularidad o con no tanta regularidad. Cada creyente, está diciendo, tiene una gracia especial de parte de Dios. Cada creyente tiene un don, cada creyente tiene una capacidad espiritual con el cual el Espíritu lo insertó en la iglesia y Cristo dio los dones y ministerios junto con el Espíritu para que podamos trabajar juntos. Cada uno va a tener una función dentro del cuerpo. Y eso para nosotros como iglesia y para nosotros como ejército tiene grandes implicancias, tiene profundas implicancias. Porque muchas veces pensamos en la iglesia como un lugar al cual vamos simplemente a recibir, al cual asistimos, al cual venimos a escuchar, al cual venimos a cantar, venimos a recibir la bendición que necesitamos para nuestra vida, pero la visión que Dios quiere transmitirnos acá es mucho más grande que todo eso. Está hablando, y fíjense qué ejemplo que pone, de la iglesia como un cuerpo vivo, un cuerpo donde cada miembro de ese cuerpo tiene una función por cumplir. Es muy gráfica la idea, ¿no? Imagínense por un momento que la mano de nuestro cuerpo, que los ojos de nuestro cuerpo, que la lengua de nuestro cuerpo hagan un paro, ¿no? y quieran dejar de trabajar. Bueno, todo el cuerpo va a sufrir eso. Todo el cuerpo va a sufrir esa carencia. De la misma manera, cuando creyentes, hijos de Dios, llamados por Dios, dejan de involucrarse, es decir, dejan de cumplir su función, dejan de ministrar de acuerdo al don de Dios, toda la iglesia va a perder algo que Dios quiso darle a la iglesia, ¿no? Una gracia especial, una manifestación especial del poder y del servicio y del ministerio que Dios quiere hacer en la iglesia, a través de la iglesia y por medio de la iglesia en nuestra sociedad. Por eso es tan importante lo que hace el apóstol Pablo acá. Pablo explica que el Cristo resucitado y exaltado distribuyó dones a su pueblo. Fíjense, los dones no son decisión de los líderes, de las autoridades, los dones son manifestaciones especiales del poder y de la gracia del Cristo que murió, resucitó y ascendió. Es cierto, algunos son llamados para liderar, para pastorear, algunos son llamados para enseñar, otros son llamados para presidir, otros para servir, otros para evangelizar, otros para ser pastores. Pero el objetivo no es que uno solo haga la obra, sino que el objetivo es que toda la iglesia, todo el ejército esté equipado y trabajando para la obra del ministerio. Dice el versículo 12 otra vez: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No nos equivoquemos al pensar lo que es el ministerio para el Señor y para la iglesia. El ministerio no es un pastor o un líder o un grupo de ancianos que puedan hacer toda la obra. Dice, los pastores
preparan a la iglesia para que toda la iglesia trabaje. Ese es el concepto bíblico. Los enseñadores, los pastores comparten la palabra de Dios, los santos, la iglesia vive y ministra junto con los pastores que han sido equipados. Los pastores vienen a equipar, en la iglesia venimos a aprender para que lo que recibimos podamos vivir, podamos servir, podamos ponerlo en práctica. Cada creyente es un siervo para el Señor, cada creyente es un ministro. Cada creyente, al recibir la palabra de Dios, tiene también una profunda responsabilidad. Esto nos interpela mucho a nosotros que vivimos hoy en este tiempo, porque vivimos en una cultura que crecientemente se va volviendo más individualista, más personalista. Y tristemente nos estamos acostumbrando a pensar en las cuestiones espirituales, en la vida del Señor, en términos de consumo. Entonces vamos eligiendo una iglesia como quien va eligiendo a lo mejor un bar, ¿no? Bueno, no, me gusta la música de aquella iglesia, por eso voy a aquella iglesia. Me gusta el ambiente de aquella iglesia, bueno, entonces voy a ir a aquella iglesia. Me siento cómodo en aquella iglesia, entonces voy a ir para ahí. Y sin darnos cuenta nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que yo puedo obtener de esa iglesia? ¿Cuáles son las bendiciones que voy a recibir? Cuando la pregunta que tengo que hacerme, si estoy caminando, andar como es digno, es ¿cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a ser de bendición? ¿Cómo voy a ser de edificación al cuerpo de Cristo? Hay una enorme diferencia entre asistir y pertenecer. Hay una gran diferencia entre observar de lejos y participar. Hay una profunda diferencia entre ser un espectador y ser un miembro activo del cuerpo de Cristo. Por eso el enemigo busca aislarnos como creyentes. Pensar que podemos vivir nuestra fe en soledad. Pensar que podemos desarrollar nuestra vida espiritual sin tener vínculos profundos en la fe. Porque el enemigo sabe que cuando nos aísla, nos va debilitando. Piensen en esta imagen que es tan clara, muy conocida, pero al mismo tiempo es muy clara. Pensemos en un grupo de brasas. Mientras están juntas, pueden permanecer encendidas, pero cuando una brasa se aleja del grupo, cuando una brasa es separada del grupo, empieza a apagarse. ¿Qué pasó? ¿Cambió la naturaleza? No, empezó a perder la cercanía con las otras brasas que juntas mantenían el fuego ardiendo. Y eso es un principio de lo que ocurre en la vida espiritual. Dios no nos diseñó ni diseñó su iglesia para que podamos vivir solos. Necesitamos la oración mutua, necesitamos el apoyo unos a otros, necesitamos la oración unos por otros, la corrección unos a otros. Necesitamos servir y necesitamos una iglesia en la cual también seamos servidos. Por eso, una de las estrategias más peligrosas del enemigo es empezar a apartarnos gradualmente de la comunión. Es empezar a separarnos del cuerpo de Cristo. Primero dejamos de participar, luego dejamos de involucrarnos, después dejamos de rendir cuentas y finalmente empezamos a enfriarnos espiritualmente. Y el fuego parece como que cada vez se va apagando un poco más. Queridos, la iglesia no es algo opcional a nuestra vida cristiana. Es parte del plan esencial de Dios para cada uno de nosotros. Si vivimos aislados, somos vulnerables al ataque del enemigo, pero somos fortalecidos cuando vivimos como un cuerpo que está unido. Por eso, cuanto más unidos podemos vivir la vida cristiana y vivir como iglesia, más firmes y más fuertes vamos a estar en la fe. Tercer lugar, tercer principio y último principio, el ejército de Dios avanza hacia la madurez. Hay un propósito por el cual Dios forma la iglesia
y está en el versículo 13, hay un propósito para la vida y para el desarrollo de la iglesia. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos une? ¿Por qué Dios da dones a la iglesia? ¿Por qué Dios llama a su iglesia a servir juntos? Porque Él quiere que avancemos hacia la madurez. La meta del Señor en la iglesia no es simplemente reunir personas. Él quiere que la iglesia forme discípulos, se reproduzca en discípulos que puedan a la vez reproducirse en discípulos. Y un discípulo no es simplemente un seguidor, no es simplemente alguien que oye, es alguien que se va pareciendo cada vez más a Cristo. Es alguien que adopta las enseñanzas y adopta la vida de Cristo, entonces su carácter, su vida se va transformando y se va pareciendo cada vez más a Cristo. Esa es la meta, la madurez espiritual. ¿Cómo se manifiesta esa madurez? Bueno, en primer lugar, en el carácter. En el carácter. Qué triste es cuando muchas veces pensamos que Dios solamente murió para poder llevarnos al cielo. Qué concepto triste que tenemos de la vida cristiana, cuando todo lo que podemos aspirar es a, bueno, esperemos a que partamos de esta tierra o a que Cristo venga a buscarnos para poder ahí sí empezar a disfrutar la eternidad y la comunión con el Señor. Dios quiere transformarnos ahora, Dios quiere empezar a transformarnos aquí. Gloria a Dios porque la obra de la cruz, como dijimos, implica que Cristo recibe la condenación que era nuestra, el castigo que era nuestro, Cristo lo recibe, y si estamos en Él, y si Él nos perdona, y si venimos con arrepentimiento y fe, nuestra condenación ya fue aplicada en Cristo y vamos a vivir una eternidad de amor, en santidad, ¿no? Porque vamos a ser transformados. Pero así como vamos a ser transformados de una manera gloriosa cuando le veamos a Cristo, Dios quiere empezar nuestra transformación ahora. Dios quiere empezar a moldearnos ahora. Y uno piensa, y bueno, ¿y cómo sé si realmente estoy siendo transformado? Si me parezco cada vez más a la imagen de Jesús. No es por cuánto conocimiento bíblico tenemos. Es necesario y es el primer paso, pero no es suficiente. Necesitamos que ese conocimiento, que ese acercamiento nos lleve a transformar nuestra vida, el corazón, de tal manera que nos parecemos cada vez más al Señor Jesús. Podemos conocer mucha doctrina, podemos conocer mucha Biblia y tener muy poca fe. Podemos conocer mucho de la palabra del Señor y ser inmaduros espiritualmente, ¿no? Porque el propósito de la palabra es quebrantar el corazón para abrir nuestros ojos y que podamos creer en base a lo que el Señor hace. Y aquel que va abriendo los ojos, que está siendo interpelado por la palabra, que la palabra lo lleva a tomar decisiones, va abriendo su vida a caminar cada día con el Señor. No nos creamos que por manejar cierto vocabulario cristiano, por pasar ciertas cosas, estamos siendo espirituales. El Señor quiere hacer un cambio muy profundo en el corazón, que se ve, que es evidente para los demás, pero empieza por cómo Él va obrando en la vida. Lo primero que el Señor nos muestra es, bueno, Cristo tiene que estar formado en ustedes. Lo segundo que Él muestra, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Habla de la estabilidad en la fe y en el conocimiento y en lo que vivimos, ¿no? Y pone el ejemplo de los niños que pueden ser fácilmente engañados, que pueden creer en cualquier cosa, ser fácilmente influenciables. Ahora toma este ejemplo para que nos demos cuenta de que muchas veces como creyentes nosotros somos así, ¿no? Que un día seguimos una enseñanza
Otro día escuchamos algo nuevo, no, entonces hay que seguir aquella enseñanza. Otro día viene alguien y nos dice, no, todo lo que aprendieron antes está mal, esto es lo que... Entonces vamos atrás de eso. Vamos abrazándonos a modas espirituales para sentir el gusto de algo nuevo que nos desafíe. Pero dice, el creyente que va madurando no se deja llevar por esos vientos de doctrina, es decir, se guía por convicciones profundas, está arraigado en la palabra de Dios, está firmado en la verdad de Dios, no se deja arrastrar por esas modas pasajeras. Entonces, la iglesia que va creciendo en madurez es una iglesia que no se deja engañar, ¿no? Sino que sabe cuáles son las convicciones en las cuales tenemos que estar firmes. Por eso, otra estrategia del enemigo es que vivamos una vida de superficialidad espiritual, que no te formes en la palabra del Señor, que no crezcas en la palabra del Señor. Y si vamos a crecer en la madurez, necesitamos conocerle cada día más, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, para no ser manipulados por el enemigo, para no ser influenciados, sino para estar firmes como iglesia del Señor. Tercer lugar, ¿cómo avanzamos hacia la madurez? Dice el versículo 15, presten mucha atención, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Un gran equilibrio nos propone acá el Señor. Seguir la verdad en amor. Ahí la palabra seguir habla tanto de vivir la verdad en amor como de hablar la verdad en amor. De acuerdo a la traducción que busquen, a veces tienen esta palabra, hablando la verdad en amor. Y es un equilibrio al cual siempre tengo que ir viviendo y evaluándome y examinándome si lo estoy viviendo. Porque hay tal vez en mi vida y en mi iglesia estoy viviendo una iglesia que tiene mucha verdad y cero amor. Y poco amor. Parece como que todo es corrección. Parece como que todo es crítica, todo viene con dureza y lo único que hacemos es lastimar, dañar, destruir a las personas. Pero a veces hay iglesias que solo creen en el amor y dejan la verdad de lado, entonces todo se tolera. ¿No? Bueno, todo es relativo, sí, depende cómo viene, no hay ningún tipo de confrontación del pecado, no hay ningún tipo de defensa de la doctrina. Entonces es una iglesia que también está perdiendo el rumbo. Acá el Señor nos dice, ustedes tienen que caminar con las dos cosas, con la verdad y el amor, con la firmeza, con la convicción, pero también con la compasión, con la firmeza, pero también con la ternura. Entonces, si vamos creciendo en la madurez, tenemos que crecer en las dos cosas, en la verdad y en el amor, para vivirlo en lo personal, para ponerlo en práctica en lo real. Y último lugar, se ve en el servicio. Se ve en el servicio. El versículo 16 dice, otra vez vuelve a la imagen del cuerpo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez, cada miembro aporta algo. Si vamos a crecer, y vamos a avanzar en la madurez, cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función. Cada creyente contribuye con su vida y con su servicio al crecimiento de los demás. Y cuando cada miembro va ejerciendo su función, desarrollando su función, cumpliendo su tarea, el cuerpo vive en salud. El ejército está completo y el ejército puede avanzar unido. ¿Cómo sería una iglesia donde cada miembro pone en práctica los dones que Dios le dio? ¿Cómo sería una iglesia donde cada creyente puede orar por los demás? ¿Cómo sería una iglesia donde cada creyente sabe que hay un servicio para cumplir, que él puede hacer y lo hace? Donde cada creyente puede animar a los demás, donde cada creyente evangeliza, comparte el mensaje de Jesús, donde cada creyente puede vivir en unidad. ¿Cómo sería una iglesia? Sería una iglesia fuerte, sería una iglesia profunda, sería una iglesia madura, una iglesia saludable, una iglesia que resiste los ataques del enemigo, una iglesia que va a recibir ataques del enemigo.
pero una iglesia que puede vencer. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, queridos. Una iglesia que luche juntos. Una iglesia que luche en unidad. Miren, una iglesia dividida nunca va a poder pelear eficazmente contra el enemigo. Puede ser que tenga muy buenos programas, puede ser que tenga muy entretenidas reuniones, puede ser que la música sea excelente, puede ser que los ministerios abarquen a todas las edades, puede ser que tenga muchos recursos, pero si no tiene unidad, es una iglesia débil. Es una iglesia a la cual el enemigo se puede filtrar. Recordemos, la armadura de Dios no fue diseñada para que la tomemos aislados de los demás, sino para que nos pongamos hombro a hombro con los demás soldados. Fue diseñada para un cuerpo, fue diseñada para una familia, fue diseñada para formar un ejército. Quizás por eso, una de las primeras cosas que Satanás quiere atacar con todo su arsenal, con todo lo que él pueda hacer, es la comunión de la iglesia, como familia de la fe. Él sabe que no necesita destruir una iglesia si logra dividirla. Él sabe que no va a necesitar apagar a una iglesia si logra que los miembros de la iglesia se puedan enfriar en su comunión unos con otros. No necesita sacar a Cristo del centro si el orgullo personal ocupa el lugar que solo Cristo merece. Por eso la pregunta para nosotros en esta mañana, siempre que la palabra llega, siempre que la palabra se abre, siempre que la palabra se explica, tiene que llevarnos a una decisión y a una pregunta y una evaluación. La pregunta es, ¿estamos contribuyendo a la unidad o estamos siendo factores de división? La pregunta tal vez para uno es, ¿me preocupo más en criticar, en destruir, o mi interés en el cuerpo de Cristo es edificar, bendecir? La pregunta es, ¿estoy fortaleciendo el cuerpo de Cristo? ¿Estoy edificando el cuerpo de Cristo o me estoy aislando, me estoy separando? ¿Estoy usando los dones que Dios me dio o los estoy enterrando? ¿Estoy creciendo? ¿Estamos como iglesia creciendo hacia la madurez espiritual o nos estamos conformando con una fe superficial, con mantener reuniones, con vivir cada uno por su lado? Son preguntas importantes porque la salud de la iglesia no depende solamente de los líderes, de los pastores. Depende de cada miembro que se dé cuenta de su comunión con Cristo y de cómo esa comunión afecta al resto de la iglesia. Y tenemos que darnos cuenta de una verdad maravillosa, que Cristo ama tanto a su iglesia que no la dejó librada a sus propias fuerzas. Él la compró con su sangre, lo vimos recién cuando participamos de los símbolos. Él le dio su espíritu a la iglesia, Él le da su palabra, Él le da sus dones. Él puso pastores para que estén velando, puso hermanos y miembros para que crezcan juntos en unidad. Y Él mismo prometió que iba a estar presente en medio de la iglesia. No pensemos que la iglesia es una ocurrencia humana, una ocurrencia de la historia. Es el plan de Dios, es el proyecto de Dios para este tiempo en particular. Es el cuerpo de Cristo en el mundo, es la comunidad de la fe donde somos formados. Es la familia donde aprendemos a amar. Es el ejército donde nos ponemos lado a lado para combatir y para luchar. Muchas veces también es el taller donde Dios va formando nuestro carácter. Con el amor, con la conducta, con la relación con los demás hermanos. Por eso, queridos, si amamos a Cristo, y espero que esa sea la convicción nuestra de cada uno de nuestro corazón, tenemos que amar a todo aquello que Dios ama, y Dios ama sobremanera a su iglesia. Cristo ama a su iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para darle la espalda? No es aún, obviamente, una iglesia perfecta.
porque no existe una iglesia así aún. Somos personas débiles, somos pecadores redimidos. Somos personas que todavía son imperfectas, que tienen tantas cosas para ir creciendo, para ir madurando, para ir mejorando. Personas que aún cada día necesitan gracia del Señor. Y aún así, Cristo la ama. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo la sostiene, Cristo la limpia, Cristo la edifica. Y un día va a presentarse esa iglesia gloriosa a sí mismo. Por eso hoy conocer el corazón de Cristo para su iglesia tiene que llamarnos también a una decisión. Hay que llamarnos a una decisión de compromiso, no simplemente a deleitarnos en cuán grandes son las verdades de Dios, sino a responder delante del Señor. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Tal vez necesitamos reconciliarnos con alguien en la iglesia. No dejes pasar más tiempo. Si hay algo en el corazón que necesita ser sanado, en la relación con algún hermano, con alguna hermana, necesitas perdonar, necesitas pedir perdón. No podemos ser una iglesia dividida. Tenemos que ser valientes y dar el primer paso. Dar el primer paso de romper el orgullo, de restaurar la relación, de conceder el perdón y de recibir el perdón. A veces el Señor nos está llamando en esta mañana a conectarnos en la adoración, a conectarnos en el servicio, a no dejar que el tiempo siga pasando, a no dejar que nuestras fuerzas se sigan desgastando, sino decir, Señor, aquí estoy para hacer lo que quieras que haga. El Señor nos llama una y otra vez a renovar nuestro compromiso con la unidad, a proteger la unidad del Señor, a valorar la unidad del Señor, a luchar por la unidad, a guardar la unidad. Porque la unidad el Señor la dio, pero no se mantiene sola. Hay que estar velando, guardando cuáles son las artimañas del enemigo para destruirla. Vamos a orar, nos ponemos de pie. El Señor quiere hacer grandes cosas con su iglesia. Es su propósito, porque Él es un Dios eterno, es un Dios todopoderoso. Es un Dios que no está limitado por nuestra imaginación, por nuestro pensamiento. Es un Dios que se propuso con su iglesia comunicar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y tenemos que vivir con esa perspectiva. Pero para eso necesitamos, con humildad y con unidad, luchar codo a codo. Para eso necesitamos armarnos cada uno de la armadura de Dios, pero no dejar de lado la armadura de la iglesia, la protección que Dios da cuando su iglesia camina unida. Por eso que sea un tiempo de examen personal, pero también de pedirle al Señor que nos muestre qué decisión debemos tomar para aplicar su palabra en esta mañana. Padre Celestial, gracias porque nos elegiste, nos formaste para formar parte de este tiempo tan especial de tu plan en el desarrollo glorioso de tu voluntad en este tiempo, antes de la venida de Cristo. Nosotros somos parte de esto tan precioso, tan grandioso. Danos cuenta que podamos darnos cuenta de el momento en el cual estamos viviendo, que podamos cuenta de la urgencia de buscar tu voluntad cada día, de integrarnos a la iglesia, de formar parte de este ejército poderoso tuyo, que puede recibir los embates constantes del enemigo, pero que tiene tu espíritu, tiene tu palabra, tiene el amor del Señor derramado en nuestra vida para vencer, para vivir. Ayúdanos a darnos cuenta de la necesidad hoy de caminar juntos, de servirte juntos, de adorar juntos, de proclamar juntos el mensaje de salvación. Que miremos hacia atrás y digamos, Señor, cuánto hiciste en este lugar, cuánto avanzamos a este lugar, cuántos errores muchas veces cometimos, pero tu gracia una vez más nos levantó y nos da otra oportunidad. Pero también miremos hacia adelante y digamos, Señor, cuánto hay todavía por hacer en este barrio, en cada casa, en cada familia, en toda la ciudad,
la provincia y llegar hasta lo último de la tierra. Es tu propósito, Dios, que no nos embarremos y nos distraigamos por cosas tan pasajeras, por nuestra imperfección, por nuestra debilidad, que teniendo en vista cuál es tu plan de llegar hasta lo último de la tierra con el mensaje de Cristo, teniendo en vista cuál es tu poder, el poder que levantó a Cristo de la cruz, teniendo en vista cuál es tu amor por los que aún no conocen a Cristo, que aún no vienes a buscar a tu iglesia, que podamos tener esa misma visión, unirnos, caminar juntos, programar juntos, esperar juntos, adorarte en unidad. Porque esa es la iglesia por la cual Cristo dio su vida, por la cual Cristo está volviendo a buscarla y está preparando para presentársela a sí mismo. Padre, ayúdanos a adorarte, ayúdanos a caminar en esta semana en unidad, en santidad, en visión, en esperanza, en compartir el mensaje de Cristo. Que tu palabra la podamos seguir meditando y siga transformando y cambiando